muchísimas gracias a todas y a todos por estar una tarde más en otra presentación del ciclo Onda de Libres. Esta tarde nos acompaña Luis Zueco con, de momento, su último libro, El Escalón 33. Hablaremos largo y tendido sobre un libro en el que una parte muy identificativa de nuestra población, como es el castillo, pues tiene un peso específico, básico en esta novela. Sobre Luis, pues diremos que es ingeniero, licenciado en Historia y máster en Investigación Artística e Histórica, fotógrafo, escritor, miembro de la Asociación Española de Amigos de los Castillos, estudioso, divulgador de estos y, entre otras cosas, director del Hotel Castillo de Grisel y del Castillo Palacio de Bulbuente. Vivimos en uno de ellos. Sí. ¿Qué tal? Hombre, estos meses frío, ¿eh? Sí, ¿no? Pues muy bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por esperar. Sentimos haber llegado un poquito tarde. Muchísimas gracias, Josep, por presentarme y al Ayuntamiento y a Perica por organizarlo todo, y a la librería, por supuesto, por traer los libros. Muchas gracias. Pues claro, los castillos son como muy llamativos, ¿no? Entonces tampoco es habitual vivir en un castillo. Es un castillo pequeño, ¿eh? Pero claro, también cuando me preguntan, yo les explico que lo interesante realmente fue restaurar el castillo. O sea, era un castillo que estaba en ruinas y lo compramos, no lo quería nadie, y lo compramos y lo restauramos durante 10 años. Entonces lo bonito era la restauración, vivir, bueno, es normal. A mí lo que me gustaba era la restauración, y lo que me gusta ahora es enseñarlo a la gente que viene. Muy bien, en este el escalón 33 nos encontramos con una novela ambientada en 2012, sí, en la que seguimos a Silvia, una restauradora de libros, sí, que trabaja en la Biblioteca Nacional de Madrid, y que tras adquirir un viejo ejemplar sobre Quevedo, en su interior descubre un manuscrito con unos símbolos, con unos acertijos, y a partir de ahí, pues, junto con otro personaje, en este caso Alex, experto en castillos de toda la geografía mundial, pues empiezan a descifrar las 7 pistas que se encuentran en este pequeño manuscrito, y nos encontramos con un viaje alrededor de toda la península, de castillo en castillo, y nos encontramos con ladrones de arte, con sicarios, con un enigmático multimillonario. ¿De dónde sale una historia como la del Escalón 33? Bueno, ya ves que tiene muchas tramas y tiene muchas partes distintas, ¿no? Claro, yo esta novela, sobre todo lo que quería, el hilo conductor iban a ser los castillos. Lo que pasa es que pensé en hacer algo distinto, ¿no? En vez de hacer una novela ambientada en la Edad Media, ¿no? Y hablar de castillos, dije, bueno, ¿y por qué intentamos hacerlo desde la actualidad, desde el siglo XXI, ¿no? Hablar de castillos, y que no sea una novela de historia, que sea una novela de misterio, que sea un thriller. Y vamos añadiendo diferentes capas, y añadimos una capa que tenga que ver con los robos de arte y con otros temas, y además despistamos un poco al lector y que no empiece hablando de castillos, sino que empiece hablando de algo totalmente distinto, que son libros, y en Madrid, que no hay castillos. ¿Por qué? Entonces, así para despistar un poco al lector, ¿no? Yo me acuerdo que muchas veces me decía la gente, pero digo, es un libro de castillos. Y cuando empiezan a leerlo, dice, pues están en Madrid, llevan 60 páginas en Madrid, aquí no sale ni un solo castillo, ¿no? Bueno, esa es la idea. Esta novela juega mucho con el lector y tiene muchos giros, e intenta un poco despistarlo muchísimo, ¿no? Y que no entienda muy bien de qué va, pero al final es una novela de castillos, es una novela de castillos. ¿Y por qué de castillos, no? Un poco volviendo a la pregunta, ¿no? Pues porque yo creo que es uno de los elementos arquitectónicos, pero no solo arquitectónicos, sino también simbólicos, más característicos de nuestra geografía, ¿no? De la geografía europea en general, porque la Edad Media es un poco la que marca las bases de casi todos los territorios europeos, pero concretamente de la nacional, ¿no? Hay castillos en cualquier pueblo, además da igual que estés en Castellón, que te vayas a Soria, Jaén, da igual, o sea, es increíble que en todos sitios haya castillos, ¿no? Es curioso, no suele pasar con ningún otro aspecto, ¿no? Y luego porque los castillos se ven un poco como marco temporal, porque la Edad Media, más o menos,
podemos decir que nace con los castillos y muere cuando se dejan de construir castillos, curiosamente, ¿no? Aunque sea por otras razones, ¿no? Más tecnológicas, más de uso de la artillería. Entonces yo quería hablar de todo eso, pero hacerlo de una manera muy distinta, ¿no? Desde la actualidad, desde una ciudad tan grande como Madrid, mezclándola con muchas otras cosas y así de esa manera poder llegar a más gente. Y para introducir el personaje del castillo, tenemos un alter ego de Luis Feo con la novela, que sería Alex. Hay bastante más que lo que es el conocimiento de los castillos en Alex, sobre ti. No te creas, realmente no hay tanto, es más la fachada que otra cosa. Yo sobre todo para construir los personajes cojo cosas de todo el mundo, ¿no? De toda la gente que voy conociendo, yo me voy añadiendo cosas. Por ejemplo, no Alex, pero Silvia, donde vive Silvia en Madrid, es un piso muy peculiar porque está en la Cava Baja, no sé si conocéis Madrid, vive en la Cava Baja, que es lo que sería el foso de la muralla medieval de Madrid. O sea, ella vive en el foso de la muralla, que eso también me gustaba mucho para la novela. Y cuando entra al portal de su casa, ve un lienzo de casi 10 metros de la muralla de Madrid. Y luego tiene que subir por un ascensor, pasar una pasalera y luego llega a un piso. Pues diréis, ¿qué imaginación tienes, no, Luis? Pues no, yo tenía una amiga que vivía en un piso así. Por eso se lo quité a mi amiga. Entonces mi amiga me decía, yo soy Silvia. Digo, no, tú no eres Silvia. Silvia tiene tu casa, que es muy distinta, ¿sabes? Entonces yo voy añadiendo todos elementos, ¿no? Entonces Alex puede parecer que tiene aspectos, sobre todo por el tema de los castillos, pero, por ejemplo, Alex va en moto y yo le tengo terror a las motos, por ejemplo, ¿no? Pero tú piensas que al final todos los personajes son como un pequeño Frankenstein, ¿no? Tienen partes de muy diversas. Pueden ser de personas que existan, de una novela que leas y te gusta algo, de algo que inventes, de algo que lees. O sea, puede ser en muchos aspectos, ¿no? Es muy difícil que un personaje de una novela sea exactamente igual que otro. ¿Puede tener cierta inspiración? Sí, pero puede ser detalles a lo mejor que te llaman la atención, pero luego no es tan real, ¿no? Esa conexión. Te digo, Silvia pues vive en el piso de una amiga mía, pero no tiene nada que ver con mi amiga, por ejemplo. Y en cambio, por ejemplo, Antonio Palacín, que digo, hay alguien a su lado que es este señor seguro. No sé, es un personaje muy creíble. Sí, mira, Antonio Palacín es del que más hay un experto en románico que vive en Huesca, como él. Entonces sí que tiene algún elemento, pero básicamente eso, que es un experto en el románico. Es realmente lo más característico. Pero mira, ese quizás sea el que tiene más inspiración con la realidad, casualmente. Sí, muy bien visto. De hecho, claro, tenemos estos dos personajes principales, Silvia y Alex, pero después hay una colección de secundarios brutal. Probablemente es uno de los rasgos que más me han llamado la atención de la novela, porque muchos de ellos los he visto merecedores de un premio al mejor secundario. No sé, tanto... A lo mejor hay algunos que han sido más un comodín para un determinado pasaje de la novela, pero, por ejemplo, Santos o Antonio Palacín o Margot o Svag probablemente se podrían merecer una novela propia. Sí, bueno, esa es la idea. Yo no sé ustedes cuando leen, pero yo cuando leo pongo mucho hincapié en los secundarios. A mí me gustan mucho los personajes secundarios. Y dirás, ¿por qué? Hombre, porque los personajes principales ya se da por hecho que van a ser atractivos. Claro, si en una novela los personajes principales no son buenos, pues no hay vaya novela, ¿no? Ya lo das por hecho, ¿no? Entonces, muchas veces la diferencia está en los secundarios. Hay novelas que te das cuenta que los secundarios están ahí por estar, que no tienen ninguna importancia, suelen ser arquetipos, estereotipos que se utilizan para que avance la trama, pero que no tienen personalidad y que no te da ganas a saber más de ellos. Y otras novelas no te das cuenta que los secundarios podrían ser principales, incluso que a veces te gusten más que los principales, que digas, este personaje me gustaría saber más de él, y ya no sé más, ya se ha acabado. Entonces a mí me gusta un poco esa sensación de que quieras más, ¿no? Saber de estos personajes. Svag es muy complejo. Svag tiene una vida anterior, que se dan pinceladas en la novela. Tiene mucho protagonismo dentro de la novela, pero obviamente la vida de Svag continúa y seguirá siendo un personaje muy interesante y puede que vuelva a su vida anterior. Y Svag da muchísimo juego para una novela. Y Margot, por supuesto, también lo mismo. Es un personaje que tiene una vida anterior
y continúa después de la novela. Yo lo que intento con estos personajes es en mis notas hacer toda esa vida, ¿no? Aunque yo solo utilice 2 o 3 años de su vida, yo me sé todo lo anterior y lo tengo escrito y también sé lo que va a ocurrir después, años después. Y dices, ¿eso para qué te sirve? Hombre, sí que te sirve, ¿no? Porque puedes hacer que el personaje tenga ciertas actitudes que tendrán sentido años después. Y dices, ya, pero eso el lector no se va a dar cuenta. Puede ser que no se dé cuenta, pero hacen que el personaje sea más creíble. Porque tú sí que te das cuenta que ese personaje va a pasar algo con él, ¿no? Que es un poco lo que estabas comentando. Que eso no quiere decir que vaya a haber una segunda novela y esos personajes salgan. O sí, pero no sé tampoco el propósito. El propósito es que los personajes secundarios sean muy potentes. Pero claro, esto lleva mucho trabajo porque lo que dices tú son muchos, entonces tienes que trabajar muchísimos personajes que luego aparecen muy poco. Entonces, ¿cuál es la clave? Pues yo siempre lo digo, que cuando hay un personaje secundario que entra en la novela, en el capítulo, tiene que subir el nivel de la novela, si no, no sirve. O sea, si tú estás haciendo la novela y entra un secundario, tiene que aportar algo y de repente que ese capítulo suba hacia arriba, ¿no? Si no, no vale la pena que lo introduzcas. Entonces, exige muchísimo trabajo y mucho trabajo con los secundarios para que a veces la verdad es que salgan muy poquito, pero bueno, ahí está la clave y a mí me gusta hacerlo así. La verdad es que los principales acaban convertidos en 2 Indiana Jones del mundo actual y, como tú dices, crecen en función de los secundarios, pero para que crezca un principal muchísimo, pues necesita una antítesis ahí, un malo malísimo que le haga ir más arriba aún, ¿no? ¿Cómo creas el personaje de Alfred Llull? Sí, Llull es un personaje complejo, está criado con diferentes características, ¿no? La idea era tener un personaje, como dices tú, un poco oscuro, pero que tuviera un sentido, ¿no? Lo que pasa es que tú al principio no lo entendieras, ¿no? Que pensaras que simplemente, pues, un villano, pero claro, es que los malos malísimos realmente no existen. No existen. Yo no creo que alguien se levante por la mañana y diga, hoy voy a ser malo. No, o que diga, yo de mayor voy a ser malo, ¿no? Nadie puede estar contento por ser malo. O sea, nadie es malo. O sea, no es un objetivo ser malo, es un medio. Es un medio. Tú eres malo porque quieres hacer algo. Y seguramente tú no lo veas como que estás haciendo algo malo. Pero bueno, eso ya es algo filosófico más complicado, ¿no? Pero es un medio. O sea, tú vas a hacer algo malo, o sea, por una razón. Incluso si, imagínate, matas a alguien, pues el objetivo seguramente no es matar a alguien, es matarlo por algo. Una herencia, porque ha pasado algo, por amor, por no sé qué, ¿de acuerdo? Entonces, eso de parte, ¿no? Pero claro, porque tú cuando empiezas con ese personaje, tú piensas que es un malo malísimo. Bueno, pues cuando te vas desarrollando, no es un malo malísimo. Otra cosa es que estés de acuerdo con sus motivaciones. Eso ya es otro, no tiene nada que ver, ¿no? Pero tiene unas motivaciones y la verdad es que son unas motivaciones, bueno, que por lo menos son interesantes, ¿no? Otra cosa es que estés de acuerdo o no. Y ese personaje va evolucionando y sobre todo hace que evolucionen una serie de personajes a su alrededor, ¿no? Margot, Svak, un poco salpica todo, ¿no? La propia Silvia, más que salpica como que lo contamina, ¿no? En el momento que entra alguien en contacto con Llull, se contamina un poco de esa forma de ser que tiene, ¿no? Entonces sí que es alguien negativo, pero no porque quiera ser negativo, ¿no? Sino tiene una cosa en la cabeza y va por ella, ¿no? Y entonces arrasa con todo a su paso. De hecho, en un momento de la novela, Llull le dice a Svak, sin embargo, sé captar el espíritu de la gente y usted no es una mala persona. Sí. Es algo que queda bastante patente en tus personajes. Te encuentras con los personajes principales, los buenos, que diríamos, que de cuando en cuando hacen alguna acción que no acaba de cuadrar. Y con Llull, por ejemplo, podrías pensar lo mismo, ¿no? Hay alguna vez que dices, pues bueno, dentro de sus motivaciones, esto que está haciendo tampoco es tan malo. Igual a lo mejor esta obra de arte hubiera desaparecido si él no hubiera hecho algo para cogerla, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, ahí es de lo que comentas, lo que está intentando Llull es corromper a Svak, ¿no? Porque es un personaje, es muy hábil en su trabajo, es muy bueno en su trabajo y quiere corromperlo por completo, pero Svak no se deja. Y podemos decir que Svak está un poco en el lado de los malos, entre comillas, teniendo en cuenta que no hay buenos y malos. Entonces luego, a mí me gusta eso, que los personajes sean muy complejos, ¿no? Y realmente yo creo que en la novela, con Svak, por ejemplo, que es un personaje secundario, con Svak nunca sabes muy bien qué va a pasar. No sabes qué va a hacer, ¿no? Ves que tiene posibilidad. Y pasa lo mismo con Margot, ¿no? Porque son personajes los que cuanto más cercanos están a Llull,
más lo complican todo, ¿no? Y luego yo creo que conforme va avanzando la novela, Jules va ganando luz. O sea, vas viendo que, hombre, pues igual lo que dice tiene cierto sentido, ¿no? ¿O no? No sé. Y como hemos dicho, en la novela, pues los protagonistas acaban visitando 7 castillos. Bueno, más, pero 7 en concreto, pero sí, claro, ven más castillos, sí. El castillo de Calatrava la Nueva en Ciudad Real. Sí. San Martín de Montalbán en Toledo, Alcántara en Cáceres, Alcalá de Chivert en Castellón, Clavijo en La Rioja, Avis en Portugal y finalmente Mora de Rubialos en Teruel. Sí. Cuando uno lee una novela histórica, se le suponen muchas horas de documentación. ¿Cuántos kilómetros sumamos a ese coche? Muchos, porque eso fue muy difícil, porque yo necesitaba 7 castillos, aunque luego salen más, con unas determinadas características, pero luego tampoco quería que todo fueran grandes castillos, sino que quería que fuera todo un poco democrático, que hubiera un poco de todo, que también hubiera de Portugal, quería que fuera toda la península. Pero claro, elegir 7 castillos era muy, muy, muy difícil para mí. Entonces tuve que visitar muchos castillos, efectivamente, para ver en cuáles se podía desarrollar la acción que yo quería. Y era muy difícil. Hombre, algunos más que otros. Por ejemplo, de Calatrava la Nueva, sí que lo tuve cerca, o sea, en la mente siempre, y el de Montalbán. Son 2 grandes castillos. Calatrava la Nueva, para los que no los conozcáis, está en Ciudad Real, en el campo de Calatrava. Y es una zona de muchísimos castillos, porque está muy cerca de las Navas de Tolosa. Entonces, históricamente fue muy importante, ¿no? Y se fortificó y se llevaron las órdenes militares hispánicas en aquella época. Está muy cerca de Alarcos, que fue también la otra gran batalla que perdió Castilla. Entonces, bueno, es un territorio y estos castillos son inmensos, inmensos. O sea, el Calatrava es increíble. Entonces, claro, cuando viajas y los visitas, te impactan. Porque claro, yo he visto muchos castillos, llegas ahí y dices, hostia, esto es otra cosa. Esto no es un castillo, esto es una fortaleza inmensa y te imaginas cómo se ha construido. Además, hay cerca un volcán, entonces parte del castillo está construido. Las piedras de las dovelas que marcan las puertas y las ventanas son de piedra volcánica. Bueno, es que tiene muchos aspectos, ¿no? Entonces, yo sí lo tenía muy claro. Y el de Montalbán, que es Toledo, también, porque yo me acuerdo cuando fui a visitarlo, yo había oído hablar de él, Castillo de Montalbán. Está en medio de la nada, en medio de Toledo. De hecho es privado, es de la duquesa, no me acuerdo, de Villahermosa, no me acuerdo. Solo se podía visitar, como se sale en la novela, me acuerdo que creo que solo se podía visitar de febrero a mayo, los sábados y por la mañana. Entonces, claro, en teoría porque es una zona de protección de aves. Esa es un poco la teoría. ¿Vale? Entonces, yo me acuerdo de llegar allí y de repente poner el Castillo de Montalbán, 5 kilómetros. 5 kilómetros... un camino, bueno, de cabras, ese es bastante generosos. Y nadie. Yo fui con mi coche, un coche, no Opel Corsa de aquella época, que para ir por el camino no era lo mejor, 5 kilómetros, sin ver a nadie, llegas al castillo, no hay nadie. Que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Las cosas buenas, que está todo abierto. Un castillo inmenso, todo abierto. Te metes por arriba, subes a la muralla. Peligroso, muy peligroso. Bajas por abajo, no sé qué. Allí no apareció nadie hasta el final de la mañana. O sea, estuve yo solo toda la mañana por un castillo que no sé qué deciros cuántos metros cuadrados tendrá de planta, pero no sé, 30, 40 mil metros cuadrados de planta. Hasta que al final de la mañana vino alguien, un guarda, y diciéndome, ¿tú qué haces aquí? Y yo, hombre, no, que justamente ahora yo era joven, se puede visitar, no sé qué, no sé cuántas. Me dice, sí, pero no viene nadie. Digo, bueno, pero se puede, ¿no? Y dice, sí, ¿no? Y me acompañó, etc. Y ese guarda sale luego en la novela porque me hizo mucha gracia y yo lo explico más o menos como yo lo viví en aquel momento. Seguro que ahora es distinto, seguro que ahora hay más seguridad y tal, porque esto también ha pasado mucho con los castillos, ¿no? Seguro que a vosotros también os pasa por aquí. Yo soy de un pueblo donde hay un castillo en ruinas. Nosotros cuando éramos pequeños subíamos al castillo a jugar. Y un poco el reto iniciático de los chavalicos era pasar por un sitio así. Claro, ahora no es que esté prohibido subir al castillo, está prohibido subir incluso al llano donde está el castillo. Pues nosotros jugábamos allí todas las tardes. ¿Peligroso? No, peligrosísimo. Unos chavales ahí jugando y encima haciendo el indio. Bueno, increíble, ¿no? Pero las cosas cambian, ¿no? Por suerte. Entonces, estos grandes castillos yo más o menos los tenía claros porque yo viví la experiencia y la quería transmitir en la novela. Pero había otros que no.
y otros que no. Y entonces, claro, pues primero me documentaba, luego le daba vueltas, veía si podía entrar en la trama, iba a visitar el castillo y decía, no. Me he venido hasta sabe Dios dónde, no. Vamos a intentarlo con otro, ¿no? Tampoco. Otra vez a empezar. No, pero me ha gustado. Lo meteremos en la novela de alguna manera porque sí, sí. Así moviendo, ¿no? Porque además, pues claro, hay unos símbolos, o sea, tienen que ir a los castillos por una justificación, ¿no? Entonces, esa parte, que son muchos kilómetros, ¿cuántos? No tengo ni idea, mejor no saberlo, ¿eh? Pero yo creo que quedan clave en la novela, ¿no? Porque se nota. O sea, en la novela yo creo que cuando yo lo intento transmitir, porque yo lo viví, ¿no? De cómo es moverse por allí, subir al castillo, por ejemplo, en el de Calatrava, sale que hay un guarda con unos gatos. Pues es verdad, yo fui, llegué muy tarde, y estaba el guarda, un señor mayor, rodeado de gatos, y no había nadie tampoco. Yo estaba acostumbrado a los castillos que no había nadie. Digo, pobre el castillo, que es muy tarde. Me dice, sí, pero yo no te acompaño, tú solo. Pero aquí no me acuerdo, a las 7 tienes que estar aquí, Digo, no, fui corriendo, haciendo fotos, volví, no estaba el tío, ¿se había ido? Yo no lo volví a ver y me fui. Y entonces, años después, volví por Calatrava por otra razón distinta y dije, ¿y este señor se habrá jubilado? Digo, voy al castillo a ver si veo al señor. Fui y el señor se había jubilado. Pero no lo creeréis, seguía habiendo un montón de gatos. Imagino que los gatos serían distintos, pero allí los gatos habían colonizado el castillo. Me hizo mucha gracia porque era como la misma Ertena, pero en vez de un señor mayor, pues ahora había un chico más joven. Digo, qué curioso, ¿no? Bueno, pues todas esas características aparecen en la novela. Daos cuenta que yo viendo castillos, a mí me han robado. He pasado miedo. Perfectamente visitando un castillo, ¿por dónde era? Por el sur de Madrid, estaba haciendo fotos y, pues no sé, imaginaba, estaba a 300 metros de mi coche. Estaba haciendo fotos y de repente veo una pareja acercarse y no sé por qué, pero esto que a veces es un poco distinto, ¿no? Y dije, no me gustan, me voy hacia el coche. Y empecé hacia el coche y me di cuenta que ellos empezaban a ir más deprisa. Pues nada, corriendo al coche y pensando en la cámara, sobre todo que no me robaran la cámara. Y llegué al coche un poco delante de ellos, tiré la cámara, empezaron a dar los golpes del coche, arranqué y me fui. Pues eso ha pasado a mí, eso en Madrid, no penséis que eso. Entonces, claro, en todas esas experiencias, como queréis llamarlos, pues también un poco intentar volcar en esa parte más de la novela que es un poco más de road movie, ¿no? De ese viaje un poco por recorriendo toda la península. ¿Y las marcas que van a buscar, se encuentra cada una en el castillo que se indica? Sí, claro. Esa era un poco la idea. O sea, a mí me gustan mucho las marcas de cantero. A mí es una cosa que me gusta mucho. Bueno, si la habéis leído la novela o no, sabéis lo que son las marcas de cantero, ¿no? Entonces, es verdad que son muy románicas, pero bueno, también aparecen en muchos edificios del siglo XIV, XV. Ahí es cuando ya empieza la cosa empiezan a desaparecer, ¿no? Y ahí siempre me ha llamado mucho la atención porque hay muchos estudios, ¿no?, sobre las marcas de cantero. Porque claro, hay marcas de cantero efectivamente muy sencillas. Imagínate que tú y yo somos canteros y yo marco mis sillares con una L y tú con una J, ¿no? Pues la idea es que se van aquí al castillo y cuando venga el señor del castillo, quien sea, y tiene que pagar los sillares, pues diga, pues 20 Jotas, tanto cada sillar, 15 Ls, tanto, ¿no? Vale. Eso funciona así. En teoría, esas son las marcas de cantero, ¿no? Para contabilizar sillares y cobrar. Pero claro, de repente hay marcas que son muy complicadas. Entonces, teniendo en cuenta que es algo monetario, ¿no?, lo sencillo es hacer una marca sencilla. ¿Para qué te vas a complicar la vida en hacer una marca complicada si tú lo que quieres hacer es sillares para cobrarlos? Entonces ahí empieza a haber cosas raras. Y luego hay casos excepcionales donde las marcas son extremadamente complejas. Tardaron más en hacer la marca que en tallar el sillar. Ahí tenemos un problema. Y luego hay construcciones donde solo hay una marca repetida 50 veces. Ahí no tiene tanto sentido, porque ya no hay una competencia entre canteros, solo hay un cantero. ¿Para qué las va a marcar? Pues todas son suyas, pero no las marcó todas, marcó solo unas cuantas. Entonces hay mucha literatura sobre las marcas de cantero. A mí me gusta mucho, porque claro, yo pienso que ponerse en la época del románico, más o menos, siglo XI, más o menos, claro, casi 1000 años, que se dice pronto, 1000 años. O sea, vosotros imaginar cómo será Onda dentro de 1000 años. Es imposible imaginar. No sé dónde estará. Es que es imposible dónde
nuestra civilización dentro de 1000 años? ¿Existirá? Pues seguramente no lo sé. 1000 años son muchos años, ¿eh? Pues claro, estás visitando edificios que las construyeron gentes hace 1000 años. Entonces, claro, lo digo porque a veces perdemos la perspectiva. 1000 años es una locura. 1000 años. Luego te das cuenta que son gentes que no eran tan distintas a nosotros. Es que son muy parecidas. Para haber pasado 1000 años, quiero decir. Y para ellos, construir esos edificios era muy importante, porque en el fondo ellos pensaban que esos edificios iban a durar siempre. Siempre. Ahora nosotros somos conscientes de que este edificio no va a durar siempre. Durará 50, 60 años. Sí, no durará más, ¿eh? Pero esa gente está construyendo edificios en piedra, que también tiene simbología hacerlo en piedra, porque piensan que van a durar siempre. Eso un poco la novela hace énfasis en él. Entonces, claro, si tú dejas algo personal tuyo en un edificio que va a durar siempre, es una forma de que tú también, entre comillas, dures para siempre. Entonces, hay una carga simbólica tremenda, que hoy en día nosotros, yo creo que no somos capaces de imaginar, ¿no? Porque somos conscientes de que nada dura para siempre. O sea, nosotros hemos perdido esa perspectiva. ¿Qué podemos hacer tú y yo que dure? No va a durar para siempre, va a durar muy poco, ¿no? Entonces, la concepción del mundo es distinta, ¿no? Y a mí me gusta mucho reflexionar sobre ello, porque además esos trabajos los hace gente humilde, ¿no? Gente normal, gente del pueblo, ¿no? Que es lo que somos el 99% de la población. Y me interesa mucho esa idea de querer durar para siempre, ¿no? Que también la tiene Jules, de otra manera, completamente distinta. Y por eso en la novela está muy impregnada de ese ambiente, de esa manera de un poco de hablar de la Edad Media, pero hablando de otras cosas distintas, ¿no? Que a lo mejor no te fijarías. Y yo creo que es importante. Yo cuando veo un edificio, yo sobre todo me pregunto quién lo ha construido. ¿Quién lo ha construido? ¿Y por qué? ¿Y cómo? Porque a veces ahora vas a ver un edificio histórico y, pues no sé, es por ejemplo, un hotel, ya, pero eso es ahora. ¿Quién lo construyó? ¿En qué estaba pensando? ¿Por qué lo construyó aquí? Los castillos. ¿Por qué me construyó un castillo ahí arriba que no hay quien suba hasta allá arriba? Bueno, lo interesante es eso. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué función tenía, no? Entonces, todo eso se hace mucho hincapié en la novela. ¿Visitaste Onda? Sí, estuve en Onda, pero claro, en esa época. Sí, porque cuando estuve en Alcalá de Ciber, estuvimos... Bueno, es que yo soy muy... Era muy exagerado. Entonces yo me hacía rutas de castillos, yo tenía libres los fines de semana, más o menos, ¿no? Para que os entendáis. Entonces yo me organizaba rutas de 2-3 días en las que tenía que ver 30, 40 castillos. Pero aunque quedaran 4 piedras. O sea, la idea era, si yo venía aquí, no era solo ver 2-3 castillos importantes. No. Era verlos todos. Porque no iba a volver. Bueno, yo pensaba que no me da tiempo a volver. Entonces, claro, tenía que estudiarlos antes de ir, ver dónde estaban, para aprovechar el tiempo, organizarlo. Como hacía fotografía, tenía que ver qué fotografías habían hecho antes para ir allí un poco y más o menos saber qué fotografía tenía que tirar. Era como un estudio toda la semana. A mí me gustaba, ¿eh? O sea, era como toda la semana estudiando para lo que iba a hacer el fin de semana. Luego llegaba el fin de semana y llovía. Bueno, estas cosas pasan, ¿no? O llegabas y decías una foto y no había ni una nube. Estas fotos, cuando no hay ninguna nube y está el cielo, quedan muy feas. Entonces, no hay ni una sola nube. Madre mía, ¿dónde están las nubes? Pues ahí esperando. No vienen las nubes. Bueno, en fin. Entonces, claro, cuando iba a una zona lo intentaba ver toda. Entonces estuve en Onda, pero no me acuerdo ni dónde dormí en aquella época. O sea, vi casi todos los castillos de la zona de Castellón los vi. Los de Valencia no me los he visto todos. Y los de Alicante tampoco. Hay zonas que me las tengo como muy pateadas, otras no. ¿Qué ocurre? Que también ha sido hace tiempo. Entonces, claro, ya no hago esos viajes, ¿eh? Ya no. Ahora voy a ver un castillo. Y vale. Y con mi hija, ver el castillo es correr por el castillo detrás de ella, que es distinto. Pero en aquella época hacía cosas muy tremendas. Iba a visitar castillos muy complejos, muy complicados de llegar. Claro, los castillos que están en el centro urbano son fáciles, pero yo me acuerdo de ir a visitar un castillo. Me pidieron hacer un trabajo de castillos de dónde era, no me acuerdo ahora. Pero me tocaron, claro, nos dividíamos el trabajo entre varios
personas, a mí me tocaron los castillos historicistas. O sea, los castillos del siglo XIX que se hacen simulando que son castillos medievales, pero que son del XIX. O sea, que no tienen tanto interés, ¿no? Y me tocó eso. Pues había uno que no llegué. No llegué. Yo iba con unos mapas, claro, no era la tecnología de ahora. Tú lo había estudiado, incapaz de llegar allí. Está perdido en una sierra, había que saltar un montón de pasos que eran privados y para el ganado y no sé qué. Fui incapaz de llegar. Fui incapaz y como era además un trabajo que habíamos quedado, quedé fatal. Y dije, oye, claro, me había visto todos los castillos de esa zona y me quedó uno. Nunca volví. Por eso, claro, yo sabía que cuando iba a un sitio y me dejaba un castillo, era muy difícil que volviera allá. Entonces, cuando estuve por la zona, sí, estuve yo creo que estuve en verano, porque me acuerdo que hacía calor, eso sí que me acuerdo. Claro, ahora he venido de noche y no me he situado, la verdad, no me he situado. Si viniera de día, yo creo que me situaría más. Porque luego cuando estoy, o sea, antes de llegar no me acuerdo, pero luego cuando estoy en el lugar, si he estado en el castillo, me acuerdo. Yo hasta hace poco organizaba los lugares en función de si tenían castillo o no. ¿Por qué? Porque si tenían castillo, había estado. Si no tenían castillo, no había estado. Entonces, para mí era muy fácil. Me decían, yo qué sé, no sé, el pueblo que sea, ¿no? Tal. Y yo decía, he estado, porque hay castillo. Entonces mis amigos me miraban y decían, es increíble. Digo, sí. Ahora ya no, Claro, hablamos del pasado porque el libro es de 2012, claro. Se reedita en 2025. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué se merecía una reedición el Escalón 33? Claro, pues os hablo tanto en tiempo pasado. Y claro, está publicado en 2012, pero está escrito antes. Claro, está escrito en 2010. O sea, claro, han pasado 16 años. Madre mía. El libro, o sea, realmente es mi segunda novela, ¿de acuerdo? Entonces yo empecé publicando con una editorial muy pequeña de Madrid, muy pequeña, pero me emocioné y dije, va, dejo de trabajar y me pongo solo a escribir. Estoy publicando con una librería pequeña, o sea, yo en mi primera novela, ¿cuántos ejemplares vendería? Soy súper optimista, 600. De mi primera novela, 600. Pues dije, va, da igual, ya has empezado, Luis, la segunda seguro que encuentras una editorial grande, tal. Entonces, escribí la novela y busqué luego editorial y no fue lo bien que yo pensaba. Entonces encontré una librería, una biblioteca, o sea, una editorial que sí que era un poquito más grande que la primera, pero tampoco era mucho más grande. Entonces, ¿cuántos ejemplares se venderían de la primera edición de Escalón? Pues se vendieron muchos. ¿Por qué? Porque la gustó, le empezaron a dar premios, pero no me preguntéis por qué la editorial en 2015 dejó de publicarlo. También puede que influyera que yo ya me había ido a otra editorial. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que de 2015 al 2025 la novela, bueno, se podía conseguir muy difícil. Algún ejemplar que quedaba perdido en algún lugar y algún librero así muy espabilado podía conseguirlo. Bueno, pues igual conseguía alguno, pero era imposible. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo me preguntaba por la novela, por esta y por otra que tengo posterior. Entonces era muy frustrante porque, claro, ¿cómo hablas de una novela que no se puede comprar? Ni no se puede leer. Solo se podía leer en las bibliotecas. Las bibliotecas que en su día adquirieron ejemplares, pues ahí sí que se podía. Y en electrónico. ¿De acuerdo? Porque en electrónico sí que la editorial lo había dejado porque tampoco le costaba nada, pero lo tenía ahí en electrónico. Entonces, todo el mundo lo pedía. Luego, para ser más complicado, a mi editorial actual quería publicarlo a toda costa. Y yo, pues que no puedo. Es que no tengo los derechos. Porque para complicar más la cosa, yo era joven, ¿os acordáis que lo he dicho antes? Que era joven. Pues firmé lo que firmas cuando eres joven, que es pues, un contrato abusivo. Pero lo firmas. Entonces, pues es así. Yo firmé lo máximo que por ley que se puede firmar de derechos de derechos que son 10 años. 10 años, que ya son años. Entonces, claro, hasta 2025 no volvían los derechos. Además, lo quisieron traducir al italiano. Pues claro, tampoco podía al italiano. Luego hubo una productora que por lo menos sí que estaba interesada en mover los derechos audiovisuales, que luego te tocó saber, pero por lo menos que tenía intención de moverlos. Tampoco podía moverlos. O sea, era bastante frustrante, la verdad. Y en 2025 mi editorial me dijo, en cuanto tenga los derechos, lo publicamos. Digo, ya, pero es que no lo consigo. Entonces, en 2025 que los conseguí, lo reeditamos y
Y normalmente estas reediciones, claro, habían pasado ya muchos años, ¿sabes? Entonces, normalmente los libros se reeditan, pero en bolsillo, ¿sabes? En tapa blanda. O sea, bueno, te lo reeditamos un poco casi por hacerte un favor, ¿sabes? Para que tengas el libro en circulación y tal. Pero ellos lo vieron claro que no. Entonces lo reeditaron en trade, en tapa dura. No era una novedad, obviamente, pero la editorial prácticamente lo trató como novedad. Esto no es normal. Y el libro salió enseguida salió en abril del año pasado. Agotamos la primera edición muy rápido, la segunda, la tercera voló, ahora la hemos sacado en bolsillo y hemos tenido que reeditar en bolsillo nada más sacarlo. Entonces era un libro como que tenía mucha demanda, ¿sabes? Porque la gente sí que lo conocía casualmente, pero no podía comprarlo, ¿sabes? Era un poco complejo. Aún tengo un libro que está en esa situación también, que ya no se puede adquirir desde hace un montón de años. Entonces eso a veces pasa, ¿no? Y es un poco frustrante porque, pues bueno, pues que es tu obra, ¿no? Y además si la gente la quiere leer, por lo complicado es que te quieran leer, pues encima que es un libro que no existe. Entonces eso también ayudó a que la gente hubiera como mucha necesidad, ¿no? del libro y por eso se reeditó el año pasado. Qué guay. ¿Retocaste? Sí, claro. Sí, porque, claro, esto es complicado de explicar. Yo, por ejemplo, yo saco novela nueva la semana que viene, que también es casualidad. Pero ya la tengo, físicamente, ¿no? Yo no me la voy a leer. Me acuerdo que me encontré un amigo y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo ha quedado? Digo, yo qué sé. Yo no, está en casa, yo no la pienso abrir ni tocar. ¿No? Hombre, pero tendrás que ver cómo ha quedado. Y digo, ¿para qué? Lo mejor que puedo encontrar es algo que no me guste y que ya no tiene arreglo. Entonces la tengo en casa y no la pienso tocar. Y no toco ninguna de mis novelas ni me las leo. Vamos, lo último que se me ocurriría es leerme una novela mía. Pero esta sí que había que leérsela. ¿Por qué? Porque habían pasado un montón de años. Es que no me acordaba de lo que había escrito. Claro, sí, no, reíros, pero es verdad, no me acordaba de lo que había escrito, entonces me la tuve que volver a releer. Y entonces cuando me la releí, pues dije, hombre, pues aquí... ¿Qué te pareció, Luis, de 2010? ¿Bien? Hombre, claro, para que es que esta novela es muy distinta al resto, porque es contemporánea, ¿sabes? Entonces, claro, es muy diferente a lo que escribo en la actualidad, pero por el contexto de que se encuentra la novela. Hombre, es que, claro, es muy divertido leer cosas de cuando eras joven, porque te acuerdas de cuando las escribiste. Claro, esta novela está escrita en una biblioteca de Madrid, pública, que iba yo por las mañanas, me ponía ahí con mi portátil, y cada 2 por 3 me venía el de seguridad y me echaba la bronca porque hacía ruido por teclear rápido. Porque cuando yo me emocionaba, empezaba ahí a teclear. Y al final me tuve que ir de la biblioteca. O sea, es que no... Estaba todo el día, y además era un tío que venía, me ponía unas caras que digo, ojo, aquí da quien trabaje. Entonces te acuerdas un poco de todo el proceso, de todo esto, pero eso no quita para que veas que hay cosas que puedes mejorar. Entonces se cambia cosillas. Un poco al principio y el personaje de Jun, perfilarlo un poco más y ya está. Y con la otra que publiqué lo mismo. Pues sí, claro, es normal que lo repases, ¿no? Porque es que han pasado muchos años y, bueno, y además yo sabía que, claro, eso también tiene, bueno, como había pasado tanto tiempo, también mucha gente te había comentado cosas de la novela. Entonces tú sabías que funcionaba bien, entonces era una oportunidad también de corregir ciertas cosas. ¿Tuviste en cuenta las opiniones de...? Sí, porque algunas cosas, sí, ahora no me acuerdo exactamente en qué. No, sobre todo el ritmo, ¿no? Que fuera a lo mejor más rápida, ¿no? Que a lo mejor alguna descripción fuera más corta, básicamente. Claro, luego también había un problema. Bueno, 2 problemas. Uno, que había cosas... Claro, yo escribo novela histórica, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que eso es una ventaja. Otro día estaba fallaban en Madrid un premio de Alfaguara, que fallaban hace un par de semanas, y estaba hablando con unos de la editorial, tal, y vino la persona del legal, y empezaron a hablar ahí, no sé qué, no sé cuántas. Digo, ¿que tienes mucho trabajo? Me dice, sí, hombre, claro. Me dice, contigo no, porque tú escribes de gente que lleva muerta 200 o 300 años. Nadie se va a quejar. Me dice, pero ahora hemos sacado un libro, nos va a decir cuál. Claro, es que están todos vivos. He tenido que repasar lo que dice de cada uno de los que ponen en el libro, porque puedes tener demandas. Claro, me dice, contigo es un chollo, están todos muertos. O sea, alguien viene a... Eso es una ventaja, ¿de acuerdo? ¿Por qué cuento esto, no? Porque hoy en día, y se ve, las novelas envejecen muy mal. Las novelas actuales. Si vosotros escribís ahora o leéis una novela ambientada aquí en 2026, dentro de
muy poco tiempo os va a sonar rara. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza muy rápido. ¿Por qué os cuento esto? Aquí en la novela hay un momento, creo que están en, no sé si están en Castellón o en Peñíscola, no sé dónde están, creo que es aquí. Los personajes están de viaje y tienen que buscar información. ¿De acuerdo? Ahora imagínate que vosotros tenéis que buscar un dato. ¿Cómo lo haríais? Con el móvil, ¿no? En 2010 estaban los smartphones, pero yo no tenía smartphone. ¿De acuerdo? Entonces, no, en la novela no tienen smartphone. El móvil era para llamar. Así que parece una tontería, pero era para llamar. Entonces no pueden hacer eso. ¿Y qué se hacía en 2010, 2011, 2012 cuando tú querías consultar algo y no estabas en tu casa? Pues te ibas a un locutorio. Claro, esto hoy en día no tiene ningún sentido. Entonces, claro, tú lo lees, yo lo leí y me sonaba rarísimo. Digo, claro, es que alguien que se lo lea hoy va a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es un locutorio? ¿Qué hacen estos yéndose a un locutorio? ¿Que tienen un móvil? ¿No? Pues eso, cada vez que, si en una novela actual, por eso los autores, sobre todo de novela negra, cada vez meten menos tecnología. Porque si metes tecnología, la novela se queda obsoleta en cuestión de nada. De nada. Es un problemón. Es un problema. Yo no lo tengo, que lo digo, pero lo digo. Entonces, claro, cuando leía, había unas cosillas que dije, jo, mira, esto, y luego me pasó con otro aspecto. En la novela aparecen muchos restaurantes. Y se nombran muchos vinos, y hay un concurso de croquetas, y no sé qué, tal. Pues claro, cuando la gente leía la novela, pues normalmente iban a los restaurantes, porque existen todos los restaurantes existían. Por ejemplo, hay uno muy bonito que es el de Escuela Espías en Madrid, que es en un convento, que abajo está una biblioteca de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, maravillosa, pero arriba es toda la terraza, es un restaurante maravilloso y aparece en la novela y sirve a sus amigas. Este concurso que tienen de restaurantes, a ver quién consigue el restaurante mejor, van a ese restaurante, ¿no? Pues la gente iba al restaurante con el esto. ¿Qué creéis que pasó con el restaurante? Que cerró. Entonces me escribía gente y me decía, oye, ¿qué restaurante ese no existe? Digo, preocúpate, ¿quieres que tenga yo también control de los restaurantes que aparecen? Luego van a otro restaurante que sí que existe, en la calle Argumosa, en el que comen unas determinadas croquetas, creo que son de ciervo. Pues ahora no vais a buscar las croquetas de ciervo, porque ya no las hacen. Entonces, claro, esos detalles que cuando yo escribí la novela eran como superactuales, y que están puestos porque son como superactuales, me di cuenta que no es que fueran un error, pero claro, ¿qué haces cuando han pasado unos años y ya no existe? Entonces, cuando leía la novela me daba cuenta de esas cosas y me parecía curiosas, ¿no? Y a tener en cuenta, claro, las dejé, ¿qué vas a hacer, no? Pero claro, dices, mira, ¿cómo pasa el tiempo? Los coches ya son distintos, entonces, o sea, todo, o sea, y claro, dentro de 10 años más, ¿no? Entonces dije, jo, qué bien se está escribiendo una novela histórica, que no pasan estas cosas. Bueno, antes de que llegarais estaba hablando con algunas de las personas que nos acompañan. Muchos de ellos han leído bastantes de tus libros. Cuando has preguntado tú si lo habían leído, bastantes habían asentido. Como siempre os digo, aprovechemos que en este caso tenemos hoy aquí a Luis para si queréis preguntarle alguna cosita, porque pasado mañana seguramente no vais a volver a ver el castillo. Te lo vas a perder, ¿eh? Ya. Va a tener que volver otra vez, sí. Se va a querer acercar. Si por casualidad alguien aún no lo tiene claro, si nos compramos la siguiente novela, la tienen en preventa en la librería, nos hacen un 5% de descuento, así que vale la pena reservarla hoy. Muchísimas gracias, Luis, por esta visita, por esta presentación. Esperamos que vaya muy bien con el juicio que tenemos a partir del jueves que viene. Gracias. Y gracias a todas y a todos por estar aquí esta tarde. Nos vemos en el siguiente Onda Valle de Libres y hasta ese día, como siempre, leed mucho porque leer nos hace libres. Gracias. Muchas gracias.